Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Voy a hablar sobre el instrumento de viento, metal, la trompeta. Vamos a hablar un poco sobre la trompeta, la historia de la trompeta. Ancestral instrumento, la trompeta es un tubo de metal cilíndrico en cuyo último tercio comienza la sección jónica que termina en el pabellón. La embocadura presenta forma de copa y son necesarios ciertos conocimientos previos para poder producir el sonido, algo que no resulta nada fácil para un profano. Mediante el ingenioso sistema de válvulas, la trompeta pasó de ser un instrumento plano de apoyo a ser un instrumento cromático. Vamos a hablar sobre un poco más de la historia de la trompeta, ¿no? No hay orquesta que se aprecie en el mundo que no cuente con uno o dos trompetistas. Vale decir que es fundamental, es necesario, ¿no?, en una orquesta que participe el instrumento, la trompeta. La historia de la trompeta se remonta a miles de años y ha ido cambiando hasta llegar con su forma actual hasta nuestros días. El origen de la trompeta es bastante incierto, ¿no? Lo que sí es seguro que los antecesores de la trompeta moderna, tal y como hoy la conocemos, tienen un lugar de hace miles de años, casi desde los inicios de la civilización. En el periodo prehistórico nos habla que el hombre ya utilizaba unas primitivas trompetas hechas de cuernos, como trompas de caza. En la prehistoria también es mucho más antiguo el didgeridoo australiano, especie de trompeta que tocan los aborígenes y cuya antigüedad es desconocida. Luego están las pertenecientes a la cultura Oxus, de la edad del bronce, de Asia Central, en la cuenca del río Amu Daria, que pueden datarse del año 2200 a.C. La trompeta más antigua conocida se ha encontrado en Egipto y tiene una antigüedad cercana a los 4000 años y estaba fabricada con bronce. Quiere decir que en ese entonces ya había el metal bronce, ¿no? Estamos hablando hace de 4000 años. La trompeta se convierte en un instrumento musical a finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. Empieza a curvarse en el siglo VI. En esa época, Monteverdi escribe una tocata para 5 trompetas diferentes. Vamos a hablar sobre la trompeta natural. La trompeta natural surge durante el periodo del Renacimiento entre los siglos VI y XVI. En esta época se comienza a componer música específicamente para este instrumento de viento. La trompeta adquiere forma de S y el tubo acaba de enrollarse a finales del siglo XVI. Vamos a hablar sobre la trompeta de llaves. A finales del siglo XVIII, en el periodo del clasicismo, la trompeta dejó de tener el papel prestigioso del que contaba en el barroco, ya que el estilo clarino, registro agudo, ya no estaba de moda. Como la trompeta natural no se podía tocar, en registro medio dejó de emplearse. No, esto habla sobre la evolución de la trompeta, ¿no? Primero comienza con la trompeta natural y ahí con la trompeta de llaves, a raíz de que la emisión del sonido no era tan agradable, no era melodioso. Por eso nos dice que en la trompeta de llaves, ¿no?, al finales del siglo XVIII, en el periodo del clasicismo, la trompeta dejó de tener el papel prestigioso del que contaba en el barroco, ya que en el estilo clarino, registro agudo, ya su registro es un poco más agudo, ¿ya?, más natural, más limpio. Ya no estaba de moda. Como la trompeta natural no se podía tocar en registro medio, dejó de emplearse. Pero existieron diversos intentos para conseguir el resurgimiento de la trompeta. Uno de ellos fue en el del trompetista de Viena, Austria, Anton Weidinger, que en el año 1793 construyó la primera trompeta de llaves, en el año 1793. Pero lamentablemente no tuvo demasiado éxito y las obras creadas para este tipo de trompeta no fueron muchas. Poco después, junto al fabricante de instrumentos Joseph Riel, y consiguieron la invención de la trompeta de válvula giratoria.
Bueno, continuando con la exposición, tenemos la trompeta moderna. La trompeta moderna tenemos que dispone de sistema de válvulas que la hacen un instrumento versátil. Este tipo de válvula se inventó a principios del siglo XIX. Actualmente se utilizan tres tipos de trompetas, según sea su mecanismo. Tenemos tres trompetas que son la trompeta de válvula giratoria y la trompeta de pistón. En la primera tenemos que es una trompeta que fue inventada en Alemania en el año de 1818 por Heinrich Stossel y Friedrich Brumel. Y también tenemos que con ella aumenta las posibilidades cromáticas, es decir, es posible tocar más notas. En el 2 tenemos la trompeta de válvulas giratoria, que fue patentada en el año de 1835 por Joseph Riet, que era un fabricante de instrumentos, y el trompetista e inventor checo Joseph Kyle. Las trompetas de válvula giratoria son también conocidas como trompetas de cilindros. Son muy populares en Austria y Alemania y en Europa del Este. En este motivo también se les llama trompeta alemana. Por último tenemos la trompeta de pistón, patentada en 1839 por el francés Francois Perinet. Sin duda alguna es de las clases de trompetas más empleadas en todo el mundo. Tenemos también que en torno a 1840 reaparece la corneta, más corta que la trompeta y más cónica, relegada a la música antigua a principios del siglo XX. La trompeta es el más agudo de los instrumentos de viento de metal. Si lo comparamos con la voz, es el soprano del metal. Su timbre es el más poderoso y brillante, y a la vez el más delicado y dulce. La tesitura básica de la trompeta tiene una extensión de 2 octavas y media, es decir, va desde el fa sostenido 3 por debajo del do central del piano. Incluso en algunas ocasiones desde notas más graves hasta el do 7, aunque en la actualidad el registro aumenta hasta un fa o sol por encima de esta nota, aumentando el registro a 3 octavas. Bueno, existen distintos tipos de afinación para la trompeta como instrumento transpositor, pero la habitual es la afinación en si bemol. Se tiene que transportar cada nota y también la armadura de la tonalidad, una segunda mayor ascendente. Presenta un sonido noble, fuerte y claro, de gran homogeneidad en el registro medio. Las notas más agudas solo pueden ser emitidas en forte, es decir, que tienen que ser tocadas en forte para que puedan ser percibidas. Las posibilidades técnicas. Podemos decir que es un instrumento extraordinariamente ágil y que permite todo tipo de escalas, arpegios y staccato. Como ejemplos de trompeta en la orquesta tenemos el inicio de Promenade de los cuadros de una exposición de Mussorgsky-Ravel y el arranque de la Quinta Sinfonía de Mahler. Cuando un arreglista se enfrenta a la escritura para instrumentos de viento, debe tener presente que hay instrumentos transpositores y no transpositores, y debe conocer las características de cada instrumento y su registro, es decir, la tesitura. La trompeta es el miembro soprano, el instrumento agudo de la familia de los metales. Como estábamos viendo, es un instrumento transpositor que está construido en si bemol. Esto en la práctica, que para conseguir el sonido real tendrás que transportar cada nota y también la armadura de la tonalidad un segundo mayor ascendente. Cuanto más agudo sitúe la trompeta dentro del registro, más intenso y brillante sonará, más fuerte podrás tocar y por lo tanto mayor será su capacidad de proyección. Formas de variar el timbre de una trompeta. Se puede variar el timbre de una trompeta con el uso de sordinas, que son dispositivos que se introducen dentro del pabellón. Estas sordinas proporcionan un modo de darle más color al arreglo con un solo instrumento.
Como arreglista se debe de conocer todos los colores o timbres y combinaciones de ellos. También de que dispones para usar en tu arreglo. Cuantos más colores tengas, más tendrás de dónde escoger para instrumentar un pasaje u otro. También recalcamos que en un arreglo de trompeta se puede usar como solista para hacer la melodía, hacer fondos melódicos, solo improvisados o cualquier otra línea melódica. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, les hablaré acerca de este instrumento que es el tambor. El tambor es un instrumento de percusión. Etimología de la palabra tambor. Es voz de origen persa, de tabir, arribada al castellano, acaso a través del árabe tambor. En el poema del Mío Cid se emplea ya la forma de atamor. Y en tiempos de Alfonso X el Sabio se llamaba atambor. Miguel de Cervantes escribió tambor referido al instrumento y a tambor referido a quien lo percute. Y así en el Coloquio de los Perros, 1613, lo escribe: quizás no sepas que los tambores tienen más de 6.000 años de antigüedad. El tambor es un instrumento de percusión de sonido indeterminado, perteneciente a la familia de los membráfonos según el sistema de clasificación de Hombos-Sachs. Consta de una caja de resonancia que suele ser de forma cilíndrica y una membrana llamada parche que cubre la abertura de la caja. Los tambores más antiguos proceden de yacimientos arqueológicos, tienen algo más de 6.000 años y son de tierra cocida. No se trata de instrumentos propios de una civilización determinada. El tambor surge por doquier como patrimonio del hombre. Es así que los tambores de forma similar y antigüedad parecido han sido encontrados desde Checoslovaquia. Del Alto Nilo. Los tambores primitivos europeos tenían una forma de reloj de arena. También hubo tambores en América precolombina de tronco de árbol o de cerámica, cuyo parche está hecho de piel humana. Tanto unos como otros se percutían bien con las manos y utilizando un palillo. Eso era más o menos hacía más de 3.500 años antes de Cristo. Se menciona el tambor en una leyenda china. Allí entonces ya se fabricaba este instrumento de percusión muy parecido a como se hace hoy, que tenían pieles tensadas sobre un armazón de madera y a menudo también aprovechando vasijas o tinajones. En la imagen 1 podemos ver que se hacían esto en Mesopotamia hace 5.000 años. Los enormes tambores circulares sumerios para uso del templo, como muestra un relieve encontrado en Ur de Caldea de hace 4.500 años, donde se muestra un tambor ceremonial gigantesco. Su implantación de todas las culturas fue un hecho temprano. Se sabe que las tribus africanas lo utilizaban para comunicarse en los poblados. Los tantanes de la selva fueron de antaño como no hace demasiado tiempo, un medio de divulgación de noticias y sucesos. Los hebreos y otros pueblos del entorno usaban tambores pequeños llamados tof, de los que derivó el adufe o pandero, y los griegos se acompañaban en sus cantos con el tímpano, una piel estirada sobre la cuenca de madera de boca ancha equivalente a un timbal chino. Los griegos celebraban a ritmo de tambor en las fiestas para honrar a Dionisio, dios del vino. Los romanos emplearon este instrumento para las marchas militares y para marcar el paso, aunque en el fondo lo tenían por instrumento bárbaro.
En la imagen 2 podemos ver los timbales mayores que fueron empleados por los árabes como una arma bélica. Los hacían sonar desde lejos para anunciar su llegada, con lo que buscaban intimidar al enemigo y meter en sus cuerpos temor y congoja. A Europa llegaron traídos por los cruzados y se usaron aquí con el concurso de trompas y trompetas en las fanfarrias y ceremonias y los hechos de armas. En el siglo XV no hubo ejército que no contara con un cuerpo de tambores y timbales, y en el siglo XVI se incorporaron estos instrumentos a las orquestas barrocas. La evolución de este instrumento ha sido escasa, dada la sencillez y simpleza de su concepción. Al parecer se trata de uno de los instrumentos más antiguos y universales. Ha sido utilizados y construidos por todos los pueblos de la tierra, sobre vasijas, tubos, marcos, cubas que se golpean o percuten con las manos, palillos, escobillas. Los hubo también de doble piel, estiradas sobre aros y tendidas mediante cuerdas y sobre cuya piel inferior, la que no golpea, se tiene una cuerda vibrante que da al instrumento sonoridad excitante. Tambores de esta naturaleza y pífanos se completaban antaño de la misma forma que lo hacen los alegres, timbales y las trompetas. Hoy, timbales son la base de la percusión en las grandes orquestas sinfónicas. Se trata, ya en nuestro tiempo, de instrumentos muy evolucionados y capaces de lograr una extensa gama de tonalidades, alternado su sonido con pedal o una serie de tornillos ubicados en torno al parche. Desde 1910, la batería en la base de la música moderna, y en ella juega el tambor, papel preponderante. La batería de percusión nació al ritmo y amparo de la música negra. Evolucionó lentamente hasta conseguir en 1950 el protagonismo y forma que hoy conocemos. Rey de la batería y también de todos los tambores en el bombo. Tambor de grandes dimensiones que se coloca lateralmente con la piel vertical. Curiosamente, el bombo no empezó a utilizarse hasta entrando en el siglo XIX. A pesar de ser el heredero del antiguo tambor, su sonido es más impresionante y poderoso. A él van asociados panderetas y platillos. Hoy que el ritmo ha alcanzado una importancia superior a la melodía misma, los tambores han cobrado protagonismo integrados a la batería con su bronca voz primitiva, su fuerza y su fiereza, capaces de producir sonidos sobrecogedores a la vez que con su compás marcan el ritmo, lo define e impone. Los instrumentos de percusión son las más antiguas de la historia y en la mayoría de los casos solo son capaces de emitir una única nota. Al golpearlo se produce una vibración. El sonido depende de la frecuencia. Menor volumen del aire contenido al interior del tambor corresponderá una nota de mayor altura. Los tambores modernos, como caja, tan, bombo, timbales, batería y etc., están concebidos
para combinar todos esos factores en diferentes proporciones. Otro factor que interviene a la nota producida por un tambor: la tensión relativa del parche. Cuando mayor sea esta, más rápidas serán las vibraciones producidas al golpearlo. Los tambores solo pueden producir una única nota. Es posible modificarla aflojando o tensando al parche, aunque ello supone ciertos problemas. Como arreglista se tiene la opción de no utilizar un tambor real para los arreglos, sino sustituirlo por una secuencia de batería programada en su secuencia musical. Una práctica habitual es escribir imitando a un tambor y una batería real. Los grandes músicos recomiendan siempre usar un instrumento real para los arreglos. Se sugiere que en primer lugar selecciones en tu módulo de sonido los sonidos que vas a utilizar para crear el ritmo específico de tu arreglo. Estos pueden ser sonidos que se parecen mucho o poco a los tambores reales. Ahora escribe para estas sonoridades, pero con un enfoque melódico, creando motivos en función del patrón rítmico de su arreglo. Y eso es todo, compañeros. Gracias.